Bueno, hola, espero que estén muy bien. Hoy me toca explicarles el trabajo práctico número 6 de TP de Química Orgánica y Bioorgánica, que trata sobre la elucidación de un mecanismo de reacción, ¿sí? Hoy lo que nos toca ver es qué experimentos podemos llevar a cabo para verificar o para proponer qué mecanismo de reacción es consistente para una dada reacción. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es repasar un poquitito qué es lo que sabemos de mecanismos y vamos a aplicarlo a una reacción que ya conocemos, ¿sí? Los mecanismos, los mecanismos son la sucesión de pasos que lleva a la transformación de reactivos a productos. O sea, son todos esos pasos que yo propongo donde hay enlaces que se rompen y enlaces que se forman y hay también reordenamientos, bueno, varias instancias en las cuales los reactivos terminan formando a los productos. Si bien el mecanismo de reacción se plantea de manera teórica, siempre tiene que estar basada en alguna evidencia experimental, ¿sí? O sea, yo no puedo proponer de la nada que hay ciertas rupturas de enlaces y formaciones si no tengo algún indicio de que lleve a cabo un experimento y eso sugiere que el mecanismo va por tal o cual lado, ¿sí? Proponer un mecanismo sin una evidencia experimental posiblemente sea como una lotería. O sea, uno puede pegarle, pero va a ser pura coincidencia. Y por último, el mecanismo que uno propone, ¿sí?, para una dada reacción tiene que ser consistente con los aspectos cinéticos y termodinámicos que gobiernen a la reacción, ¿sí? Entonces, para mostrarles todo esto, ¿sí? Yo lo que les traje, o lo que les muestro acá, es la reacción de adición electrofílica. La reacción de adición a un doble enlace, que esta la habrán visto en teoría de química orgánica 1. En el mecanismo de esta reacción, el primer paso consiste en la adición de un electrófilo a un doble enlace, ¿sí?, para dar un carbocatión intermediario, y este carbocatión intermediario rápidamente reacciona con un nucleófilo y da el compuesto final de adición. En este mecanismo lo que podemos ver es que el primer paso es el paso lento de la reacción porque justamente implica la ruptura de un enlace y la adición del electrófilo. Y el segundo paso es el paso rápido de la reacción. Una vez que se forma el carbocatión, rápidamente va a ser atacado por un nucleófilo para dar a el compuesto que adicionó a el electrófilo y el nucleófilo, ¿sí? Entonces, en este mecanismo, la cinética es de segundo orden, ¿sí? La velocidad está dada por la formación del carbocatión y va a depender de la concentración del alqueno y la concentración del electrófilo, ¿sí? En ese sentido es de segundo orden y en ese sentido el primer paso es el que va a definir la velocidad, cosa que repito, tiene sentido. Acá estoy rompiendo un enlace, acá estoy solamente formando un enlace, ¿sí? Acá rompo un enlace para formar la unión con el electrófilo y formo el carbocatión. Este paso debe necesitar una mayor energía de activación que este, ¿sí? Entonces, este mecanismo coincide con los aspectos cinéticos y respecto a los aspectos termodinámicos, podemos ver que las adiciones electrofílicas siguen la regla de Markovnikov, que se basa en el hecho experimental de que, por ejemplo, si yo tengo el propeno, que es este compuesto, y le adiciono ácido bromhídrico, siempre voy a obtener al nucleófilo adicionado al carbono más sustituido, ¿sí? Principalmente. Voy a obtener al otro también, pero en una menor proporción. Y esto tiene que ver con la estabilidad termodinámica de los carbocationes, ¿sí? Cuando a este doble enlace se adiciona, por ejemplo, un catión hidrógeno, puede adicionarse el carbono 1 o el carbono 2. Si se adiciona el carbono 1, da lugar a este carbocatión, donde la carga positiva está en un carbono secundario, este carbocatión está más sustituido y es más estable, entonces reacciona con el bromuro y da, en este caso, el 2-propano.
Si el cation hidrógeno se adiciona al carbono 2, ¿sí? Esto me da un carbocatión primario, ¿sí? Donde fíjense que la carga positiva está en un carbono primario y está menos sustituido. Entonces, este carbocatión es, es termodinámicamente más inestable que este y tiene menos posibilidades de formarse. Y por lo tanto, después de reaccionar con el bromuro para dar el 1-bromopropano, ¿sí? Entonces, en este mecanismo, al proponer que se forme un carbocatión, ¿sí? Y al ver que siempre se obtiene mayoritariamente el producto más sustituido que viene del carbocatión más sustituido, estamos siendo consistentes con los aspectos termodinámicos, ¿sí? Se obtiene siempre este mayoritariamente, no es que es el único que se obtiene, salvo en casos contados. Bueno, entonces, esto fue más que nada para que ustedes vean bien el tema de que no es fácil tener, o, digamos, llegar a un mecanismo de reacción que sea consistente por todos los puntos que uno tiene que estudiar. Si vamos más al trabajo práctico, nosotros vamos a estudiar una reacción bastante sencilla, que es una reacción de isomerización, ¿sí? Cis-trans. O sea, vamos a partir de un isómero cis y vamos a llegar al isómero trans, ¿sí? Para esto tenemos que recordar algunos aspectos experimentales del doble enlace, ¿sí? Como por ejemplo que da reacciones de adición electrofílica, como mencionamos antes, pero además, entre estos dos isómeros cis y trans, hay diferencias en su estabilidad termodinámica. Los isómeros cis son termodinámicamente más inestables que el trans. No sé si son mucho más inestables. Dependerá de los grupos que estén del mismo lado del doble enlace. Pero cuanto más voluminosos son estos grupos, ¿sí? Esto genera un efecto estérico que hace que haya repulsión. Y eso produce una tensión en los enlaces que es lo que explica esta mayor inestabilidad de los isómeros cis respecto a los trans. Otro aspecto que tenemos que ver es que el doble enlace es un enlace rígido, ¿sí? No permite una libre rotación. Y entonces, para llevar a cabo esta reacción de isomerización, hay que romper el enlace pi para dar lugar a un simple enlace que sí puede tener libre rotación y entonces que se produzca la transformación del isómero cis en el isómero trans. Para que lo vean, voy a sacar un poquito la pantalla. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Dónde está? Y ahora sigo. Este, por ejemplo, es el 2-buteno, ¿sí? 4 carbonos y un doble enlace, ¿sí? Podemos ver que este 2-buteno sería el cis, donde tenemos los dos grupos iguales del mismo lado del doble enlace, ¿sí? Ahí está el doble enlace, ahí están del mismo lado. Entonces, fíjense que al estar cerca, ¿sí? Estos grupos pueden generar cierta repulsión y eso genera cierta torsión, cierta tensión en este doble enlace. Si tenemos el trans 2-buteno, este sería también, fíjense, 1, 2, 3, 4 carbonos, y en el carbono 2 tenemos un doble enlace. Los grupos voluminosos, que serían los metilenos en este caso, están de lados opuestos, y entonces esta tensión ya es menor porque este hidrógeno es pequeño y no hay tanta repulsión con este metileno, ¿sí? Lo otro que habíamos dicho es que el doble enlace no tiene libre rotación. Fíjense que, por ejemplo, esta unión carbono-carbono es simple. Fíjense que puede girar libremente. A eso nos referimos con libre rotación. En cambio, esta unión doble no tiene libre rotación, ¿se ve? O sea, yo no puedo girar el enlace sin deformarlo, incluso sin romperlo. Lo que necesito es que esta unión se rompa, ¿sí? Se rompa. Ahí esto puede girar y se puede reordenar, ¿sí? Para reordenar necesito un enlace, para reordenar, y entonces ahí volví a tener, acá pasé del trans al cis, eso es lo que es más difícil. Lo más razonable sería que del cis esto se rompa, gire, se reordene. Esto va a ser medio lío porque los modelos no me dejan hacerlo tan fácil.
y ahí llegamos al trans. ¿Sí? Entonces, voy a volver a compartir la presentación. Bien. Entonces, para este mecanismo vamos a tener que estudiar o ver bien la cuestión de cómo podemos transformar este doble enlace en un simple enlace que permita la rotación y se regenere para dar al isómero trans. Voy a volver al puntero, perdón. Listo. Bien. En el TP nosotros vamos a usar al ácido maleico y al ácido fumárico, ¿sí? Estos dos ácidos son isómeros del ácido butendioico, que es el ácido que tiene un doble enlace y tiene dos grupos carboxílicos. El isómero cis, que es este, fíjense que los dos grupos ácidos están del mismo lado, de la misma cara del doble enlace, se llama ácido maleico, ¿sí? Y el ácido trans, donde los grupos ácidos están de lados opuestos, se llama ácido fumárico, ¿sí? Estos dos ácidos tienen la particularidad de que si bien obviamente al ser isómeros muchas de sus propiedades tienen que coincidir, obviamente su fórmula va a coincidir, ambos son sólidos blancos, su masa molar es la misma, se diferencian bastante bien en algunas de sus propiedades físicas, como su rango de fusión y su solubilidad en agua, ¿sí? Incluso también en su densidad, pero ya es bastante menor. Y esto se debe principalmente a que, si miramos, por ejemplo, el rango de fusión del ácido maleico respecto al fumárico, es bastante menor, ¿sí? Casi unos 150 grados menor, y su solubilidad en agua es mayor que la del ácido fumárico, ¿sí? O sea, fíjense acá, rango de fusión del maleico 130,5, 131, rango de fusión del ácido fumárico, que es el trans, ¿sí? 287, 288 grados Celsius. Y respecto a la solubilidad en agua, el ácido maleico tiene una solubilidad a 25 grados de 78 gramos cada 100 mililitros y el ácido fumárico tiene una solubilidad de 0,63 gramos en 100 mililitros. O sea, el ácido fumárico es casi 100 veces más insoluble en agua que el maleico. Estas diferencias en las propiedades físicas nos van a ser muy útiles porque claramente vamos a poder, por ejemplo, separar o caracterizar a los dos isómeros, ya sea por puntos de fusión o separarlos por solubilidad. ¿Por qué se da esta diferencia tan marcada en estas propiedades físicas? Bueno, fíjense que al estar tan cerca estos dos grupos carboxílicos, ¿sí? Digamos, se puede formar un puente hidrógeno intramolecular entre uno de los oxígenos de uno de los grupos carboxílicos con uno de los hidrógenos del otro grupo carboxílico. Esta interacción puente hidrógeno intramolecular hace que las moléculas de ácido maleico no tengan interacciones tan eficaces entre ellas. Y entonces se requiere menos energía para separarlos, entonces su rango de fusión es menor, y las moléculas de agua los pueden separar más fácilmente, porque a pesar de este puente de hidrógeno intramolecular, este oxidrilo y este oxígeno todavía pueden interactuar con el agua, pero no interactúan tan eficazmente entre ellas. O sea, una molécula de ácido maleico con otra molécula de ácido maleico, ¿sí? Entonces el agua la separa fácilmente y se forma una solución. En cambio, en el ácido fumárico, lo que ocurre es que la forma que tiene, al estar los grupos carboxílicos en trans, permite que las moléculas, primero, establezcan interacciones más eficaces entre sus distintas partes. O sea, fíjense que por la disposición de los grupos en el isómero trans, todos los grupos carboxílicos quedan enfrentados y pueden establecer puentes de hidrógeno, y todos los dobles enlaces también quedarían enfrentados, y estos interactúan por fuerzas de London. Entonces, esto le da a las moléculas la capacidad de formar
un sólido más compacto, ¿sí? o de estar más compactadas, y de esta manera se requiere más energía para separar a las moléculas, un rango de fusión mayor, y también le es más difícil al agua separarlas, porque a pesar de poder establecer puentes de hidrógeno con estos grupos carboxílicos, las moléculas primero se tienen que separar para disolverse. Y entonces, por eso la solubilidad es mucho menor, porque hay una interacción que hace que las moléculas se puedan compactar muy bien y tener un montón de interacciones favorables. Bien, entonces nosotros vamos a usar estas propiedades que son bastante diferentes y que es algo que en realidad está buenísimo porque nos va a permitir diferenciar a un isómero del otro. O sea, nos va a permitir, como evidencia experimental, verificar que el isómero cis, del cual vamos a partir, se transforma en el isómero trans, ¿sí? Nosotros igualmente no vamos a partir de ácido maleico, sino que vamos a partir de este compuesto, que es el anhídrido maleico, ¿sí? El ácido maleico, al tener estos dos grupos carboxílicos tan cercanos, puede formar por deshidratación. Fíjense que hay una flecha de derecha a izquierda donde dice menos agua, ¿sí? Puede perder un agua y formar este compuesto que es el anhídrido maleico, que surge cuando estos dos grupos carboxílicos se condensan entre sí perdiendo una molécula de agua, ¿sí? Este anhídrido maleico solo puede formarse a partir del ácido maleico, porque el ácido fumárico no tiene la geometría necesaria para que el grupo carboxílico condense con el grupo carboxílico que tiene del otro lado, ¿sí? Estos dos grupos podrían condensar de dos moléculas diferentes, pero no acá en lo que se llama una condensación intramolecular. Intra porque es entre dos grupos de la misma molécula, ¿sí? Bien, bueno, entonces, como les decía, vamos a partir del anhídrido maleico. Nosotros no vamos a hacer la condensación, sino que vamos a hacer la hidratación. ¿Sí? Vamos a hacer la hidrólisis del anhídrido maleico para formar al ácido maleico. Este ácido maleico es el ácido cis butendioico, y este ácido cis vamos a transformarlo en el isómero trans, y este es el mecanismo que queremos estudiar. Que, como les mencioné recién, tenemos que ver que este enlace doble va a tener que pasar por algún enlace simple para reordenarse y formar el isómero trans. Formar un enlace simple y después restituir el doble enlace, obviamente. Bien, vamos a ver qué posibles mecanismos puede seguir esta reacción. El primero es un mecanismo que sigue una vía térmica, ¿sí? En el cual lo que vamos a proponer es que por acción del calor, el ácido maleico, ¿sí? Rompe su enlace pi. Entonces, al romper su enlace pi, acá se forma un enlace simple que tiene libre rotación. Eso produce un reordenamiento, o sea, esto es una flecha con un circulito que significa reordenamiento. Y al enfriar se vuelve a formar el doble enlace para dar al ácido fumárico, ¿sí? Este es el primer mecanismo. El segundo mecanismo va a consistir en una adición y eliminación de un catión hidrógeno. O sea, en este caso, veríamos un mecanismo de adición electrofílica. Lo que vamos a proponer es que este catión hidrógeno se va a adicionar a este doble enlace para dar lugar a este carbocatión, ¿sí? Este carbocatión ahora tiene acá un enlace simple carbono-carbono que tiene libre rotación. Entonces, estos dos grupos pueden reordenarse de forma tal de alejarse lo más posible. Y después se pierde el catión hidrógeno que se adicionó en el primer paso para restituir el doble enlace y formar el isómero trans. En este mecanismo lo que veríamos es que no me importa el ácido que yo esté usando, me importa que haya un ácido que catalice este proceso. Bien. Otros tres mecanismos que vamos a ver son, por ejemplo, la adición y eliminación al doble enlace, pero de agua catalizada por ácidos. En este caso, el mecanismo que vamos a proponer es que se forma un carbocatión intermediario, pero este no es el que
tiene libre rotación, sino que el que tiene libre rotación es el producto de adición de agua, ¿sí? O sea, primero se forma un carbocatión, después se adiciona un agua, dando lugar a un grupo alcohol en este enlace carbono-carbono, ¿sí? Acá. Ahora esta unión es simple, tiene libre rotación, ¿sí? Y se reordenan los grupos de forma tal que quede el carboxílico por un lado y el otro carboxílico en el lado opuesto, porque el oxidrilo es más pequeño. Y después hay una etapa de deshidratación para formar el ácido fumárico, ¿sí? En este mecanismo lo que veríamos es que necesitaríamos ácidos deshidratantes, ácidos que protonen, hagan que se genere la adición de agua para dar lugar a este grupo alcohol, pero que catalicen también después la salida de este grupo oxidrilo protonándolo, ¿sí? Y obviamente captando las moléculas de agua. Entonces, este mecanismo sería consistente con ácidos como el fosfórico o el sulfúrico concentrados, que son deshidratantes. Otro posible mecanismo es la adición-eliminación a un doble enlace de un haloácido, o sea, de un hidrácido, por ejemplo, clorhídrico. En este caso es muy similar al de arriba, o sea, vamos a proponer que hay una adición electrofílica a un doble enlace, donde primero se forma un carbocatión. En este caso no se adiciona agua, sino que se adiciona cloruro, ¿sí? Para dar a este ácido que se llama clorosuccínico, no importa. Pero lo importante es que se forma este intermediario, donde hay una unión carbono-carbono simple que tiene libre rotación y puede producir el reordenamiento alejando los grupos carboxílicos. En una etapa posterior hay una eliminación de este halógeno y del catión hidrógeno, ¿sí? O sea, hay una deshidrohalogenación, se llama esto, porque deshidrohalogenación pierde un hidrógeno y pierde un halógeno, y restituye el ácido fumárico. Perdón, restituye el doble enlace formando el ácido fumárico, ¿sí? En este caso, lo que sí o sí estamos necesitando es un halogenuro en la reacción, ¿sí? Acá decíamos, necesitamos un ácido deshidratante, acá un halogenuro. Y hay otra opción para el caso de los haloácidos, pero que el mecanismo se propone ir por otra vía, que es que hay una protonación, pero en este caso la protonación no es del doble enlace, acá me quedó mal la flecha, sino que lo que se protona es el oxígeno. O sea, acá, disculpen, voy a hacerlo con la pluma, esto es ignorar. Este oxígeno, hasta acá, en realidad es el oxígeno de abajo, pero como la molécula es simétrica, daría lo mismo. Voy a hacerlo con el oxígeno de abajo para que no confunda. Este oxígeno, ahí está. ¿Sí? Este oxígeno se protona, ¿sí? Esta protonación da un conjunto de estructuras resonantes que favorecen el ataque en este carbono, que es el carbono 4, ¿sí? Es la posición 4, entonces por eso este mecanismo se llama adición 1,4, ¿sí? Porque este oxígeno es la posición 1, 2, 3, 4, ¿sí? Este cloruro ataca acá. Se forma un intermediario donde hay un enlace carbono-carbono simple que tiene libre rotación, hay un reordenamiento, ¿sí? Y después hay la expulsión del halógeno, ¿sí? Tiene lugar la expulsión del halógeno y la desprotonación de la molécula para dar al ácido fumárico, ¿sí? Entonces, estos son los 5 mecanismos que están propuestos para esta reacción de isomerización, para esta transformación del ácido maleico en el ácido fumárico, ¿sí? ¿Cómo vamos a ver cuál de estos mecanismos es consistente? Bueno, primero obviamente vamos a ver la obtención de estos dos ácidos, ¿sí? Y después vamos a llevar a cabo algunos experimentos. Habíamos mencionado que vamos a partir del anhidrio maleico, ¿sí? A partir de su hidrólisis,
vamos a obtener el ácido maleico y eso lo vamos a hacer de una manera muy sencilla, no requiere demasiado digamos, detalle, no detalle, de condiciones experimentales muy complejas, sino que consiste en poner 2,5 gramos de anhidrio maleico en 3 mililitros de agua. Esto se calienta a baño María un tiempito hasta que se disuelve completamente el compuesto. Y después se enfría en baño de hielo. Fíjense que usamos bastante cantidad de ácido, casi la misma cantidad que de agua, porque recuerden que el ácido maleico es bastante soluble. Entonces, si yo uso mucha agua, me va a quedar todo disuelto y después me va a ser difícil recuperar al producto, ¿sí? Bien, entonces acá estamos llevando a cabo la reacción de hidrólisis, ¿sí? El enfriamiento es para favorecer la precipitación del ácido maleico y después lo vamos a filtrar al vacío. Para la obtención del ácido fumárico, que sería la isomerización del ácido maleico, o sea, esta es la reacción que vamos a estudiar, al filtrado de esta solución, ¿sí? Vamos a agregarle 5 mililitros de ácido clorhídrico concentrado y lo vamos a calentar también a baño María. Entonces, habíamos dicho, acá que estamos aprovechando los restos de ácido maleico que quedan disueltos en las aguas de filtración, en el filtrado, contienen al ácido maleico. Acá estamos agregando ácido clorhídrico y calentando. ¿Y cuándo vamos a ver que se forma el ácido fumárico? Bueno, habíamos dicho que el ácido fumárico era más insoluble, era bastante más insoluble que el maleico. Cuando empecemos a ver que se forman cristales, ¿sí? Ahí vamos a dejar de calentar y vamos a enfriar para favorecer esa cristalización. Y separando por filtración, vamos a obtener al ácido fumárico. Entonces, en este primer paso, los cristales que me quedan acá son ácido maleico, pero también me queda parte disuelto, y esta parte disuelta es la que aprovechamos para después obtener al fumárico, ¿sí? Para verificar que estos son ácido maleico y ácido fumárico, vamos a secar a ambos sólidos, les vamos a tomar punto de fusión, ¿sí? Ya tenemos los rangos de fusión de la tablita anterior. Vamos a analizarlos por cromatografía, ¿sí? Y ahí les dejo un poco para que piensen, igual está en la slide que sigue, ¿no? Pero qué va a pasar, si va a haber diferencias o no. Y vamos a hacer algunos ensayos de grupos funcionales, que está todo acá, ¿sí? Punto de fusión, espero que lo recuerden, lo hacíamos con el tubo de Thiel, que era este tubo que tenía la glicerina. Había que calentar este brazo del tubo y colocar la muestra en el capilar hasta que se funde e ir midiendo la temperatura con el termómetro. Otra opción es usar el Fisher-Jones, que es este equipo, que la muestra iba en esta placa de aluminio sobre un cubreobjetos, ¿sí? Y esto calentaba con una resistencia eléctrica, ¿sí? Si no lo recuerdan, lo charlamos en el laboratorio. Pero bueno, este será el primer ensayo que vamos a hacer para caracterizarlos. Después también vamos a hacer algunos ensayos de grupos funcionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que verificar tanto que en el reactivo como en el producto está presente el doble enlace y están presentes los grupos ácidos. Si de repente no se forma el ácido fumárico y queda alguno de los intermediarios que proponemos, no deberíamos ver la reacción del doble enlace. Y si no se produce la hidrólisis del anhídrido maleico o en algún paso queda anhídrido maleico, no deberíamos ver reacción positiva de grupos ácidos, ¿sí? Entonces, para esto, para caracterizar dobles enlaces, teníamos el ensayo con solución de agua de bromo, que tenía un color anaranjado o rojizo, ¿sí? Que el bromo se adiciona a los dobles enlaces y formaba bromuro. Entonces acá ocurrió una decoloración. Lo mismo con el permanganato diluido. El permanganato diluido rompe dobles enlaces formando dioles vecinales y formando dióxido de manganeso, que se ve como un cambio de violeta del color del permanganato a un pardo del dióxido de manganeso, que posiblemente precipite. Para caracterizar a los grupos ácidos, vamos a usar la reacción con bicarbonato de sodio. Los ácidos carboxílicos reaccionan con bicarbonato de sodio liberando dióxido de carbono, que se ve como un burbujeo. Y otra reacción que es bastante útil es la reacción con yoduro yodato, ¿sí?
El yoduro y el yodato son dos especies del yodo que comproporcionan en medio ácido formando la sustancia simple yodo, que es de un color pardo, ¿sí? Eh, Ahora, de por sí solos no pueden comproporcionar, necesitan el aporte de una sustancia ácida. Entonces, los ácidos carboxílicos aportan la acidez que se requiere para llevar a cabo la comproporción de el yodato y el yoduro y formar el yodo. Entonces, acá lo que vamos a ver es que se forma yodo que es de color pardo. Bien, además de los ensayos de grupos funcionales y puntos de fusión, vamos a hacer una cromatografía donde vamos a correr al anhídrido maleico, al ácido maleico, al ácido fumárico en distintas mezclas, algunas de acetato de etilo y hexano, y otra propuesta es usar ácido acético al 15%. Ese día en la clase los repartimos y vemos bien quién hace qué mezclas, pero piensen de alguna forma en lo que mencioné al principio del video, que el ácido maleico forma un puente hidrógeno intramolecular y cómo va a impactar eso en la corrida. Si va a hacer que corra más, que corra menos, qué tan fácil va a poder interactuar con la placa, ¿sí? Eso se los dejamos para pensar e igualmente lo vamos a discutir en clase. Y para revelar esta cromatografía podemos usar luz ultravioleta porque hay dobles enlaces, ¿sí? Pero también podríamos ensayar, y eso lo vamos a dejar para que también vean ustedes si quieren hacerlo o no, usar como reveladores permanganato, piensen que hay un doble enlace, o verde de malaquita, que es un indicador ácido-base, acá hay un grupo ácido, ¿sí? Entonces, eh, veremos en la clase qué propuestas surgen, ¿sí? Bien, y por último, nos queda ver la elucidación del mecanismo. O sea, nosotros en el paso anterior fue para obtener al ácido maleico, al ácido fumárico, ver que son diferentes, ver que tienen distintas propiedades y ver que la reacción tiene lugar, ¿sí? O sea, el paso anterior consistió en hacer la reacción. Ahora, lo que vamos a hacer es variar las condiciones de esa reacción que sabemos que ocurre para ver cuál de los 5 mecanismos que propusimos es consistente o es el más consistente con esta reacción que estamos llevando a cabo. Entonces acá vamos a preparar 5 tubos de ensayos, cada uno en distintas condiciones, que están acá detalladas en este cuadro. Fíjense que acá, por ejemplo, hay ácido clorhídrico, acá hay ácido sulfúrico, entonces acá de nuevo hay un aloácido, un ácido deshidratante, acá hay solo agua, y acá hay cloruro de amonio involucrado, ¿sí? Y acá hay cloruro de amonio con ácido sulfúrico. Entonces el procedimiento es similar en todos los casos. Primero se cargan los tubos con los sólidos, después se agrega la solución que está indicada en el cuadro, ¿sí? En el caso particular del tubo 5 es importante que el tubo se realice bajo campana porque el ácido sulfúrico con el cloruro de amonio puede desprender vapores de cloruro de hidrógeno, que es tóxico. Y después ese tubo que preparamos lo calentamos a baño María. Entonces, piensen en qué van a observar en este paso si hay una reacción de isomerización. O sea, nosotros partimos del ácido maleico, que es soluble, se supone que obtenemos el fumárico, que es insoluble, que deberíamos verificar si efectivamente está ocurriendo la reacción. La idea es que no va a dar en todos los tubos la reacción positiva, sino que solo lo va a dar en algunos y a partir de eso vamos a ver qué mecanismo es el que es consistente, ¿sí? Bueno, obviamente inicialmente cuando comienzan a calentar tienen que completar la disolución de los sólidos y después tienen que ver la aparición de cristales, ¿sí? Eso también les sugiere un poco cómo se van a dar cuenta cuándo la reacción tuvo lugar, cuándo la reacción no tuvo lugar, y les dejo a ustedes para que piensen un poco. Y esos cristales que obtenemos los van a determinar por punto de fusión, analizar por cromatografía y en función de esto sacaremos conclusiones. Entonces, operativamente, el trabajo práctico no es muy complicado, es bastante sencillo lo que tienen que hacer, pero hay bastante para pensar y discutir que va a ser lo rico de esta práctica. Así que bueno, esto es todo en la clase, nos vemos en el labo, esperamos que les sirva y obviamente cualquier duda, estamos en el Classroom, nos escriben o lo charlamos en la clase, ¿sí? Así que un abrazo grande para todos y nos vemos.